Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y cuando lo encuentren les invito a que nos pongamos en pie para hacer lectura de la palabra de Dios. Dice la Escritura, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Una vez más lo vamos a leer, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Amado Padre, yo te doy toda la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, porque me permites estar aquí en medio de tu pueblo, en medio de tu casa, compartiendo tu palabra, oh Dios. Sé que cada uno de ellos han estado clamando, Dios, por la palabra precisa, Dios, por la palabra, Dios, que la iglesia, Señor, necesita escuchar en este tiempo. Y yo simplemente quiero colocar mi vida en tus manos como un vaso, y te pido que tú hables a cada vida, que tú hables a cada corazón, comenzando por el mío, Dios. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Creo en mi corazón que Dios tiene cosas grandes para nuestra ciudad. Creo en mi corazón que Dios va a hacer cosas maravillosas, y que este es el tiempo en el cual dice la palabra que Él derramará espíritu de gracia, y Él va a derramar espíritu de oración sobre su iglesia, para que esta ciudad mire a Jesús. Amén. Y hoy vamos a pedirle al Señor que Él derrame ese espíritu de oración en nosotros, que levante una iglesia vigilante. Hace unos días atrás, compartiendo en la congregación que Dios me permite pastorear, a la luz de Apocalipsis, los primeros dos capítulos, el capítulo 2 y el 3, estaba compartiendo qué es lo que Dios espera de la iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros como pueblo suyo en ese tiempo. Y veíamos varias cosas. Dios espera que la iglesia se reavive ese primer amor, esa pasión por su obra, esa pasión por su palabra, esa pasión por la presencia del Señor. Dios espera de nosotros también que seamos una iglesia, que aprendamos a permanecer firmes en medio del sufrimiento. Pero algo que yo veía a través de esos capítulos es que Dios espera de nosotros que seamos una iglesia vigilante, una iglesia que ora, una iglesia que intercede, porque cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que clama, muchas cosas pueden suceder y la historia de nuestra ciudad va a cambiar. Yo no sé cuántos quieren hacer parte de ese cambio, no sé cuántos quieren no solamente una iglesia grande. ¿Sabe con qué sueño y con qué estamos orando nosotros en Santa Mónica? No por una iglesia grande, no porque un nombre de hombre se levante, no porque el nombre de una misión se levante, sino para que el nombre de Jesucristo se levante sobre la tierra. Aleluya. Ese es nuestro clamor, que el nombre de Jesús se levante, y que la ciudad de Medellín sea casa de Dios, que no haya una iglesia grande, que Medellín, esta ciudad que estuvo tan llena de pecados, se convierta en la casa de nuestro Dios. Amén. Y yo quiero mostrarles un ejemplo de cómo la oración cambia la historia. Y quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a estar mirando los primeros 7 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. En este pasaje se narra la historia de una viuda, de una mujer humilde, pero una mujer que en medio de la crisis y en medio del problema buscó respuesta en Dios. Dice la Escritura que el esposo de esa mujer había sido un profeta temeroso del Señor, pero aquel hombre partió de la presencia de Dios. Y cuando aquel hombre muere, dice la palabra que dejó a su esposa y dejó sus hijos, pero aparte de la esposa y sus hijos, dejó un montón de deudas que la mujer no tenía cómo pagar. Dice la Escritura allí en el versículo 1 y versículo 1 vamos a leer, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi
mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Dice la Escritura que esta mujer que estaba en medio de una crisis, esta mujer que no tenía cómo pagar, y dice que el acreedor venía con un propósito, una práctica muy normal en ese entonces, y era que cuando un hombre, una mujer no tenía cómo saldar una deuda, la costumbre de ellos era entregar sus hijos por siervos hasta el año del jubileo. Ahora, yo quiero que por un momento pensemos en lo crítico de la situación de esta mujer. Por un lado, el dolor de saber que ese hombre que ella amó había partido a la presencia de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza. Cuando un ser querido parte a la presencia de Dios, tenemos fe, tenemos la seguridad que un día va a resucitar y que estaremos en la presencia de Cristo. Pero el hecho de reconocer esa verdad no quita la realidad que la muerte duele, la separación duele. Y dice que aquella mujer, que su esposo había sido un profeta temeroso de Dios, partió a la presencia, pero por otro lado, en ese momento tenía la angustia de que al morir su esposo había un montón de deudas, no tenía cómo pagar, no tenía cómo responder. Vinieron los acreedores y ella le dice, vean, no tengo en ese momento cómo pagar. Y aquel hombre le dice que se iba a llevar sus 2 hijos. O sea, era un dolor sobre otro dolor, una angustia aumentando la siguiente. Y la palabra de Dios nos muestra que la mujer en medio de esta crisis hace algo. Menciona que en medio de la crisis va a donde se encuentra el profeta Eliseo. ¿Y saben por qué la mujer va al profeta? Porque en ese entonces ellos no podían hacer lo que hoy nosotros podemos hacer por la sangre de Cristo. Saben que en medio de estas crisis, a través de la sangre de Cristo, dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que en medio de esa situación la mujer se acerca a Dios de la manera en que sabe hacerlo, y la manera que ella tiene de buscar dirección en la presencia de Dios es acercándose al profeta de Dios que había en ese momento. Y dice que lo hace. Ella va donde está el profeta porque tiene la seguridad de que solamente Dios puede obrar. Ella tiene esa seguridad. Yo me imagino y me atrevo a pensar que durante los años que caminó con su esposo, vieron la gloria de Dios. Yo creo que cuando estaban en problemas, los dos doblaban sus rodillas y decían, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Y aunque su esposo había muerto, la mujer tiene una convicción: mi esposo murió, pero mi Redentor vive. Y yo quiero decirle a las viudas, y quiero decirle a las mujeres que han sido abandonadas por su esposo, no teman, porque aunque ese hombre no esté, usted tiene un Redentor, usted tiene un Salvador que le sostiene. Así que no teman. La mujer tenía la convicción: mi Redentor vive. Y resalto esa parte, porque la mujer nos da una lección tremenda, y es: acerquémonos a Dios en medio de nuestras crisis. La Biblia no dice que la mujer fue al banco a ver si le hacían un préstamo. La Biblia no dice que la mujer fue y buscó al brujo o al hechicero a ver si le hacía un riego o un baño para quitar la mala suerte que tal vez traía encima. La mujer no fue a contratar, en esa época también existían sicarios, y decirle: vean, arrégleme el problema y quíteme el acreedor que tengo encima. La Biblia nos muestra que la mujer fue al profeta porque era la manera que ella tenía de encontrar dirección en Dios. Cuando ella va al profeta y les pone su problema, Eliseo le hace una pregunta en el versículo 2. Dice, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuando ella va al profeta y les pone el problema, Eliseo le lanza una pregunta, y es: ¿qué tienes en casa? Ella va y mira y dice: profeta, solamente tengo una vasija de aceite. El aceite era utilizado para cocinar, pero también para encender las lámparas. Y el profeta le hace la pregunta porque él quiere enseñarle algo, y es que todo en las manos de Dios cambia. Cuando usted lo que tiene lo pone en las manos de Dios, usted ve la bendición de Dios. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, cuando nosotros traemos nuestro diezmo al alfolí, yo quiero decirle, es
finanzas y nuestras vidas en las manos de Dios, Dios es fiel. Dios es fiel. Y voy a contarles rápidamente un testimonio. Como pastores, Dios nos bendice a través de las mismas ofrendas. Y recuerdo que en cierta ocasión, con mi esposo, sacamos todo lo del mes, sacamos primero el diezmo, y cuando yo miré, no había quedado lo del mercado de plaza. Y yo le dije, amor, no quedó para las verduras, ni para las frutas, ni para nada. Le dijo, Mona, a Dios primero, Dios se cuidará de nosotros. ¿Saben qué hizo el Señor tan lindo? Recuerdo que él se fue, iba para Envigado, llegó un vecino, pitó en el carro y me dijo, Mona, ¿dónde anda el negro? Y le dije, salió a Envigado a hacer una vuelta. Y recuerdo que llegó y me dijo, háblame un momento que les mandaron una cosa. ¿Saben qué era? Frutas, verduras, el doble y me atrevería a decir el triple de lo que yo siempre me doy. ¿Quién le dijo a él que mi nevera, escúchelo, la nevera, porque yo tenía arroz, tenía aceite, tenía pañales de mis hijos, pero lo que me hacía falta era la fruta y la verdura? Y vean que la palabra de Dios nos muestra que aquella mujer le pregunta al profeta, ¿qué tienes? Y dice, solamente tengo un poco de aceite. Y en el versículo 3 y versículo 4 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, este versículo es especial, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer debía ir y buscar primero muchas vasijas. Tenía que hacer una parte. Le dice el profeta, ¿tienes aceite? Listo. Ve donde tus vecinos y comienza a tocar la puerta y a la vecina me presta una vasija y por todos los lugares. Yo me la imagino corriendo, mandando a sus dos hijitos diciéndole, vaya y dígale a doña Victoria que nos preste. Y trajeron cantidad de vasijas. Pero luego de traer las vasijas, dice que ella debía entrar y debía cerrar la puerta y comenzar con la vasija que tenía aceite a llenar una, la siguiente la otra y las iba poniendo aparte. Y me llama la atención como el profeta le dice, entra. ¿Y qué más le dice? Versículo 4, entra luego y ¿qué? Y enciérrate tú y tus hijos. El milagro que Dios iba a hacer no iba a ser un espectáculo público. El milagro que Dios iba a hacer era un milagro que iba a ocurrir tan pronto ella entrara en intimidad y cerrara la puerta. Allí ella iba a comenzar a ver la gloria de Dios. ¿Saben? Cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que ve los secretos y su Padre que ve los secretos los va a recompensar en público. La palabra dice que la mujer entró y cerró la puerta. Y no sé a cuántos de nosotros Dios hoy nos está hablando y diciendo, todas las cosas pueden cambiar si nosotros como iglesia entendemos que es tiempo no de espectáculos, que es tiempo no tal vez de buscar en lo público, es tiempo de que usted se meta en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, y los milagros que usted anhela en lo íntimo, Dios los va a levantar en lo público. Y se va a ver la gloria de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿qué aspecto de tu vida quieres que cambie? Porque es aquello que nosotros estamos orando. Estamos orando porque la iglesia crezca y se multiplique. Estamos orando porque la ciudad realmente sea tocada por la presencia de Dios. Pero saben, la estrategia no está en tal vez mirar cuál es la estrategia que le sirve al pastor tal, al otro pastor, a tal siervo. No, la única estrategia que sirve en el reino es doblar las rodillas y buscar el rostro de Dios. Así de rodillas, como esta iglesia va a crecer. Es en la presencia de Dios donde Dios va a hacer que los milagros realmente terminen. Cerrar la palabra me habla de intimidad. Cerrar la puerta, perdón, me habla de esa intimidad. Yo no sé cuántas parejas de casados hay en este lugar,